El siguiente ponente será el doctor Pedro Vega, un compañero de Luca, neuroradiólogo del Servicio de Neuroradiología, el coordinador del Servicio de Neuroradiología de aquí de Luca. Él junto a otros 3 compañeros son los que reciben nuestras llamadas diarias, ¿no?, de código ictus para acudir a tratar a los pacientes. Pedro Vega es doctor en medicina también y es profesor asociado en Ciencias de la Salud en la Universidad de Oviedo y ha publicado numerosos artículos también en el medio. Él nos va a hablar sobre la trombectomía mecánica en el ictus isquémico agudo. Gracias, Pedro. Hola, buenos días a todos. Muchas gracias, Elena, por la invitación y muchas gracias por la iniciativa de realizar este curso tan interesante. Efectivamente, yo voy a hablar sobre el tratamiento endovascular de los pacientes con ictus isquémico agudo, que comúnmente o coloquialmente se denomina trombectomía mecánica. En primer lugar, me gustaría recordar un poco lo que es la neuroradiología intervencionista. Es una subespecialidad de la radiología que se encarga del diagnóstico y del tratamiento de la patología vascular de cabeza y cuello tras realizar un abordaje del árbol vascular a través de un cateterismo, generalmente después de una punción en la arteria femoral. Con esto nos va a permitir, o vamos a poder realizar arteriografías diagnósticas con imágenes tan espectaculares como esta, donde vemos un aneurisma cerebral. También nos permite realizar estudios dinámicos de la circulación intracraneal y, lo que es más importante, nos permite realizar tratamientos endovasculares mínimamente invasivos, como este caso, que se trata de un aneurisma situado en la bifurcación de la arteria cerebral media derecha, que se emboliza introduciendo coils dentro del saco aneurismático y sellándolo hasta excluirlo completamente de la circulación. Todas estas intervenciones en Asturias se realizan aquí en el UCA, en esta sala de angiografía digital. Se trata de un angiógrafo biplano con 2 tubos que nos va a permitir trabajar simultáneamente en 2 planos del espacio. Bueno, el ictus, como todos sabemos, es un término que procede del latín, que significa golpe, consiste en una aparición súbita de trastornos focales de la función neurológica que se produce como consecuencia de un trastorno brusco del flujo sanguíneo que altera de forma transitoria o permanente la función de una región cerebral. La mayor parte de los ictus son isquémicos por falta de aporte sanguíneo, pero no debemos olvidar los ictus hemorrágicos, que también son importantes y que se producen por extravasaciones de sangre. En nuestro medio, la mayor parte de los ictus se producen porque una arteria del cerebro se ocluye por un trombo que se forma o bien en el corazón o bien en una placa de ateroma carotidia, y es mucho menos frecuente, son mucho menos frecuentes los ictus producidos por complicaciones de placas de ateroma intracraneales, que son más característicos de la población asiática y que conocemos más en el medio de los infartos coronarios. Hay que recordar la importancia sociosanitaria del ictus. Es la segunda causa global de muerte, la primera en mujeres, segunda en hombres, la primera causa de discapacidad y epilepsia y la segunda causa de demencia. Un ictus, como decíamos, se produce porque un trombo ocluye una arteria cerebral. Esto hace que una parte del tejido cerebral isquémico no reciba sangre de forma directa. La porción más profunda de ese tejido habitualmente se necrosa de forma muy precoz y de forma irreversible, por tanto no es recuperable, es lo que llamamos núcleo o core del infarto. Sin embargo, hay una parte periférica más o menos extensa que va a permanecer viva durante un cierto periodo de tiempo gracias al flujo arterial indirecto, y es lo que se denomina penumbra. Este es el tejido que podemos recuperar, que podemos evitar que se dañe. Debemos entender al ictus como un proceso dinámico, porque a medida que pasa el tiempo, el tamaño del núcleo va creciendo progresivamente hasta alcanzar el tamaño de la penumbra. Y también tenemos que tener muy presente siempre, como ya decía, se dijo con anterioridad, el eslogan "tiempo es cerebro", porque por cada minuto de isquemia cerebral se mueren 2 millones de neuronas, 14 millones de sinapsis neuronales y 12 kilómetros de fibras mielínicas. El único tratamiento que ha demostrado su eficacia y seguridad en pacientes con ictus isquémico agudo es la restauración precoz del flujo arterial, porque ha demostrado que se disminuye la mortalidad de los pacientes y se incrementa el porcentaje de pacientes independientes a los 90 días. Para conseguir esta recanalización disponemos de 2 tratamientos, la fibrinólisis intravenosa y la trombectomía mecánica. La fibrinólisis intravenosa, como ya se ha comentado, este tratamiento lo realiza un neurólogo, habitualmente en el servicio de urgencias. Consiste en la administración de un fármaco fibrinolítico por vía intravenosa, pero tiene una serie de limitaciones. Su periodo de ventana es corto, está contraindicado en aquellos pacientes en los que tienen un incremento de riesgo hemorrágico, y su eficacia es limitada cuando el trombo se aloja en vasos de mediano o gran calibre, que precisamente son los que van a producir ictus graves.
La trombiectomía mecánica la realizamos en neuroradiólogos intervencionistas, en salas de angiografía digital, como acabamos de ver en una de las diapositivas previas, y consiste en extraer el trombo por vía endovascular utilizando dispositivos especialmente diseñados para tal fin. Como ventajas con respecto a la fibrinólisis intravenosa es que se amplían los periodos ventana de tratamiento, no está contraindicado en pacientes anticoagulados o en pacientes que tengan un elevado riesgo, un incremento de riesgo hemorrágico por otro motivo, y es muy eficaz cuando el trombo se aloja en arterias de mediano y gran tamaño. Entre otras limitaciones, hay que tener en cuenta que es un procedimiento invasivo y que no puede realizarse en cualquier hospital porque requiere una infraestructura determinada. Vamos a ver un vídeo que explica o en el que se esquematiza en qué consiste una trombectomía mecánica. Lo primero que tenemos que hacer es posicionar un catéter en la arteria donde sospechamos, donde ya sabemos que se encuentra el trombo. En este caso se posiciona en la arteria carótida interna, el catéter sería la estructura azul. A través de este catéter introducimos una microguía con la que llegamos a la zona donde está el trombo, el coágulo, lo atravesamos, como estamos viendo en el vídeo, y una vez que hemos atravesado el trombo con la microguía, lo que hacemos es, a través de esta microguía, posicionar un microcatéter también distal al trombo. Una vez que este microcatéter está posicionado distal al trombo, lo que hacemos es retirar la microguía y a través de ese microcatéter subimos el dispositivo extractor. Estos dispositivos extractores se denominan comúnmente stent retrievers porque morfológicamente son muy parecidos a los stents convencionales. Aquí vemos cómo llega el stent, pero se diferencian de ellos en que no se implantan definitivamente en la circulación. Una vez que estamos aquí, retiramos el microcatéter, fijando el stent retriever, que se va abriendo progresivamente en el seno del trombo. Ya en este momento, habitualmente se consigue un efecto de bypass temporal, ya tenemos flujo arterial anterogrado. Lo que se realiza finalmente es una retirada del stent retriever que está anclado por una guía, y al retirar este dispositivo, en un porcentaje muy elevado de los casos conseguimos extraer el trombo que está alojado en el mismo, como estamos viendo ahora en esta parte del vídeo. Bueno, como decíamos, se realizan estos tratamientos habitualmente a través de una punción en la arteria femoral. En esta imagen vemos la ingle del paciente con un introductor arterial, que es un catéter especial que tiene en su extremo proximal una válvula a través de la que vamos a poder introducir otros catéteres como el azul que vemos en la imagen. Lo que tenemos que hacer es una inyección de contraste, una angiografía cerebral. En este caso se trata de una inyección en la arteria carótida interna. Vemos que se rellena muy bien la carótida interna, la cerebral anterior, pero hay un stop brusco en el origen de la arteria cerebral media, que es donde se aloja el trombo. Lo que hacemos es, como vemos en la segunda imagen, subir un microcatéter, posicionarnos distal al punto de oclusión, realizamos una nueva arteriografía para confirmar que el tejido distal, que las arterias distales a la posición del microcatéter son sanas, que no hay trombos y que estamos en un segmento correcto y adecuado para liberar el stent retriever. En estas dos imágenes podemos ver cómo ya está abierto el stent retriever, cómo hay un flujo anteriógrado parcial distal, y en la segunda imagen podemos ver las marcas radiopacas distales y proximal del dispositivo. Esta sería la imagen del trombo que conseguimos extraer con el stent retriever que vemos al lado del trombo. Estas son las imágenes angiográficas pre y post tratamiento. En la primera imagen vemos la oclusión de la arteria cerebral media y un vacío importante de vascularización en un extenso territorio cerebral, y en la segunda imagen vemos cómo tras la extracción del trombo hemos recuperado esta circulación. Este tratamiento se puede realizar en otro tipo de arterias de mayor calibre, como la arteria carótida interna. Aquí vemos en proyección anteroposterior y lateral cómo se encuentra ocluida en la arteria carótida interna terminal del lado derecho, y tras la extracción de esta gran cantidad de carga trombótica conseguimos recanalizar la arteria con todas sus ramas. También se puede utilizar en la circulación posterior, en oclusiones como esta de la arteria basilar. Extraemos el trombo, ahí vemos el trombo y el stent retriever, y restauramos también la circulación. Y también poco a poco hemos ido aplicando este tratamiento gracias al desarrollo de los dispositivos en oclusiones arteriales distales, que pueden ser oclusiones de vasos de muy pequeño tamaño, pero que pueden afectar a zonas cerebrales muy elocuentes, provocando graves secuelas en los pacientes. Aquí vemos una oclusión de una arteria pequeña, rama de la arteria cerebral media. En la segunda imagen vemos cómo hemos pasado el microcatéter distal al punto de oclusión. En la primera imagen vemos cómo el stent retriever está abierto en el seno del trombo. Aquí vemos las marcas distales, aquí vemos la marca proximal, y aquí vemos cómo se ha recanalizado la circulación en este segmento vascular después de extraer el trombo.
Lógicamente, la trombectomía mecánica tiene una serie de limitaciones, como son que no conseguimos una recanalización exitosa en el 100% de los pacientes. Hay veces que se producen complicaciones derivadas del uso del dispositivo extractor. Estas complicaciones cada vez son menores por el desarrollo de los dispositivos, que cada vez son más suaves y menos traumáticos, pero podemos producir vasoespasmos, disecciones, roturas arteriales o tromboembolismos distales. También nos podemos encontrar con casos en los que hemos conseguido una recanalización exitosa, pero el paciente no mejora clínicamente, probablemente porque el tejido cerebral isquémico ya estaba dañado o por otras connotaciones clínicas del paciente, y también podemos conseguir recanalizaciones exitosas y que el paciente no solo no mejore, sino que empeore habitualmente porque se produzcan infartos malignos o transformaciones hemorrágicas de las zonas ya dañadas desde el inicio. ¿Cómo está la evidencia científica de estos dos tratamientos? Bueno, pues la fibrinolisis intravenosa está recomendada con el máximo nivel de evidencia científica desde hace muchos años, gracias a, entre otros, el primer ensayo clínico NINDS publicado ya en el año 1995. Sin embargo, la trombectomía mecánica ha tenido un camino mucho más lento, mucho más dificultoso, porque inicialmente se diseñaron dispositivos extractores de trombos que eran excesivamente rígidos y que no eran muy eficaces. Fue en el año 2008 cuando surgieron los primeros dispositivos que conocemos de última generación, con los que se empezaron a conseguir resultados o recanalizaciones totalmente espectaculares. Estos casos, o estas series de casos, comenzaron a presentarse en congresos y comenzaron a publicarse. ¿Cómo ha evolucionado un poco todo esto en nuestra comunidad autónoma? En el año 2002 se realizó la primera fibrinólisis intravenosa, en el año 2005 se protocolizó la atención hospitalaria del ictus, código ictus. En el año 2006 se realizó el primer tratamiento endovascular de un paciente con ictus isquémico aquí en este hospital, y en los años 2008 y 2010 se crearon las unidades de ictus de las que disponemos hoy en día. En el año 2012 comienza la guardia de neuroradiología intervencionista todos los días del año a las 24 horas. Este inicio de la guardia de neuroradiología, bueno, pues como en este momento la evidencia científica no nos acompañaba totalmente, se decidió realizar un protocolo bastante restrictivo para tratar a aquellos pacientes que realmente se podían beneficiar más de nuestra intervención. Fuimos muy restrictivos en cuanto a la edad, solo se trataban pacientes menores de 80 años, también en cuanto al tiempo de evolución, y también seleccionábamos cuidadosamente a aquellos pacientes que tenían poco tejido cerebral dañado. Lo que sí que tuvimos ya muy claro desde el principio es que en aquellas ocasiones en las que el trombo se alejaba en arterias de mediano y gran calibre, la trombectomía mecánica era tan eficaz que si la sala angiográfica y el neuroradiólogo estaba disponible, se daba prioridad a este tratamiento sobre la fibrinólisis intravenosa. Lógicamente, el inicio de la atención continuada de la guardia supuso un incremento exponencial de nuestra actividad, del número de intervenciones que realizábamos al año. Hasta el año 2011 hacíamos unos 10, 8 o 15 pacientes, y a partir de este momento empezamos a crecer, llegando a realizar en el año 2015 125 trombectomías mecánicas. Lo que realmente supuso un cambio en las indicaciones de nuestra intervención fue la publicación de estos 5 ensayos clínicos en el año 2015, que lo que hacían era comparar resultados clínicos entre dos grupos de pacientes. Por una parte, pacientes que solo recibían el mejor tratamiento médico, y por otro lado, pacientes que además de recibir el mejor tratamiento médico también eran tratados o se les realizaba trombectomía mecánica. En todos estos estudios se observó que el porcentaje de pacientes independientes a los 90 días era superior en el grupo de pacientes a los que se realizó trombectomía. Este resultado fue estadísticamente significativo. Esto supuso una modificación en las recomendaciones de las grandes guías internacionales en el año 2015, que ya comenzaron a recomendar con el máximo nivel de evidencia científica la trombectomía mecánica. Además, se publicaron metaanálisis de estos 5 grandes ensayos clínicos en los que se observó que el beneficio de la trombectomía también existía o se mantenía en diferentes subgrupos, como pacientes mayores de 80 años, tiempos de evolución más largo, pacientes tratados previamente o no con fibrinólisis intravenosa, severidad del ictus, oclusiones localizadas en arterias muy grandes o muy pequeñas, e incluso en pacientes con aspects bajos.
También comenzaron a realizarse análisis de coste-efectividad en los que se demostraron que, a pesar de que la trombectomía mecánica supone un incremento de los costes directos durante la hospitalización, porque, entre otras cosas, los materiales son caros, en estos análisis se observó que ya a partir de la alta del paciente hasta los 90 días se disminuían los costes indirectos. Esta disminución o este ahorro se mantenía a lo largo de la vida del paciente y lo que es más importante es que se producía un incremento significativo de años de vida ajustados por calidad de vida del paciente. En el año 2018 se publicaron estos otros 2 ensayos clínicos en los que se demostró que también la trombectomía mecánica obtenía buenos resultados más allá del tiempo establecido, incluso en pacientes en los que el tiempo o la hora de inicio de la sintomatología era desconocida, siempre y cuando se utilizasen criterios de imagen para seleccionarlos. Estos nuevos ensayos clínicos también supusieron o produjeron unos cambios en las recomendaciones de las guías clínicas internacionales en el año 2018. Todo esto nos obliga a un grupo de expertos de asturianos a actualizar el protocolo o los protocolos extra intrahospitalarios que lógicamente se habían quedado obsoletos. Se realiza una actualización del PCAI, del Plan de Atención al Código Ictus, y fundamentalmente lo que se busca es intentar que aquellos pacientes que más se puedan beneficiar de la trombectomía mecánica sean trasladados directamente a LUCA, que es el único sitio donde se puede realizar esta intervención. Y los criterios que se utilizan son la gravedad de la situación clínica del paciente, aquellos pacientes que tengan un tiempo de evolución en el que la fibrinosis intravenosa esté contraindicado, pacientes que estén anticoagulados y pacientes en los que no se conoce la hora del inicio de los síntomas. También se produjeron modificaciones en el protocolo intrahospitalario de aquí de LUCA. Empezamos a tratar a pacientes con cualquier edad, pacientes con hasta 6 horas de evolución o con ictus del despertar, y también los criterios con las pruebas de imagen fueron un poco más laxos, ¿no? Aspects mayores igual a 6 y volúmenes afectados en los estudios de perfusión no tan grandes, no tan pequeños como hacíamos previamente. Lógicamente, la actualización del protocolo extra e intrahospitalario también supuso un incremento exponencial del número de trombectomías que fuimos realizando desde aquel momento. Pues, se terminó el año 2018 con 211 trombectomías, en el año 2019 con 242, en el 20 con 231 y este año, a día de hoy, ya llevamos 250 pacientes tratados. Bien, el hecho de que se hayan modificado los protocolos, de que se estén tratando más pacientes, nos coloca en el año 2018 ya en el puesto número 1 del ranking de ratios de trombectomías por 100.000 habitantes en nuestro país. Por encima de la media nacional, que está en 11,5, y por encima de comunidades autónomas tan pobladas y tan importantes como Cataluña, Andalucía, Madrid o Comunidad Valenciana. En el año 2020 nos instalan en el servicio de radiodiagnóstico 2 software que nos realizan análisis automáticos de la imagen, un poco para dar objetividad y para dar apoyo al servicio de radiología en el diagnóstico de este tipo de pacientes. Como podéis ver, son capaces de detectar hemorragias cerebrales, nos hacen un análisis y un cálculo exacto del ASPES en los estudios de TC basal sin contraste, y también nos cuantifican los mililitros del tejido cerebral afectado por el proceso isquémico, como podemos ver en esta diapositiva. También consiguen detectar el punto de oclusión vascular, y lo que es más importante es que estas aplicaciones, estos softwares, se pueden utilizar a través de aplicaciones en cualquier dispositivo, incluidos los teléfonos móviles, que eso es fundamental para los neuroradiólogos intervencionistas que estamos localizados y podemos, por tanto, desde cualquier lugar estudiar y analizar con detalle el caso. Bueno, ¿cuál es el perfil de los pacientes que tratamos, a los que se realizan trombectomías en nuestro hospital? Tienen una edad media de 75 años, hay un 18% de pacientes que son dependientes antes de la intervención, un porcentaje bastante elevado de ictus del despertar, con NIHs con estados clínicos moderados o graves, y en general en las pruebas de imagen vemos que los pacientes no tienen mucho tejido cerebral dañado.
Estos son un poco los resultados de la trombectomía mecánica en nuestro hospital. Desde el año 2015 ya hemos tratado a más de 1000 pacientes y si analizamos las variables de eficacia, conseguimos tasas de recanalización exitosas tras la intervención en prácticamente el 90% de los casos y también conseguimos que el porcentaje de pacientes independientes a los 90 días esté por encima del 40%. En cuanto a las variables de seguridad, las tasas de hemorragia intracraneal asintomática se mantienen por debajo del 6% y la tasa de mortalidad habitualmente por debajo del 25%. Si nos fijamos en las recomendaciones de la European Stroke Organization, cumplimos con todos los requisitos mínimos de seguridad y de eficacia. Se recomienda que hay que realizar por 100.000 habitantes un número de trombectomías superior a 20. Se recomienda que exista una unidad de neurointervencionismo por millón de habitantes, que es la población que tiene Asturias. Se recomienda obtener TICIS o tasas de recanalización exitosas por encima del 50%, que los pacientes sean independientes por encima del 30%, con pocas hemorragias intracraneales y con tasas de mortalidad razonables. Como consideraciones finales, podríamos decir que la trombectomía mecánica se consolida en nuestro medio como tratamiento de elección en pacientes con ictus isquémico agudo grave. Su aplicación está recomendada por las grandes guías internacionales con el máximo nivel de evidencia científica y, como ya se mencionó, el registro clínico de pacientes y la actualización de los protocolos nos permitirán optimizar resultados. Hay múltiples estudios clínicos en marcha, en muchos de ellos nosotros estamos colaborando, estudios que buscan ampliar las indicaciones o demostrar el beneficio ampliando las indicaciones en pacientes con ictus que tengan muy poca repercusión clínica, con pruebas de imagen poco favorables, oclusiones muy distales, ictus secundarios, oclusiones de arterias localizadas en la circulación posterior. También estudios clínicos que están buscando o intentando mejorar los dispositivos que utilizamos para extraer los trombos o incluso las técnicas revascularizadoras, buscando un incremento de la eficacia y de la seguridad. Y también, como se mencionaba, estudios clínicos que buscan utilizar fármacos que consigan inhibir el daño cerebral que está establecido en el momento del diagnóstico. Yo creo que en Asturias en general podemos estar contentos, orgullosos por los resultados que tenemos. Se trata de un trabajo multidisciplinar de muchos profesionales sanitarios, apoyados siempre por la Administración, pero evidentemente no debemos perder la perspectiva y debemos seguir mejorando en aquellas áreas en las que es necesario. Dar las gracias al final de la presentación al equipo de neuroradiología. Aquí tenemos a los médicos y enfermeros, también al servicio de radiología que nos apoya en el diagnóstico de estos pacientes y al servicio de anestesia que nos acompaña durante las intervenciones. Y eso es todo. Gracias.